común y corriente y mirando a donde siempre. ¿Dónde está la cámara? Entonces miro hacia allá, o sea, como de lado. Al final hay una sesión de preguntas que te preguntan de todo el país. Y un vasito con agua. Ah, aquí tiene botellita. Un tintico. Un tintico. ¿Ya estamos al aire? Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen en este programa del Consejo de Estado en línea de cara al país. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Enrique Gil Botero, magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, expresidente de esta corporación, quien se va a dirigir a ustedes sobre un interesante tema, la reparación integral y la constitucionalización del derecho de daños. Doctor Enrique Gil, queda usted en el uso de la palabra. Muy buenos días. Cívica de la reparación integral e igualmente la constitucionalización del derecho de daños. Sabemos de vieja data, pero no obsta para recordarlo, porque a veces se confunde la categoría o el concepto mismo de lo que es el daño frente a lo que es el perjuicio y lo que es la indemnización. En ese orden, en primer lugar, yo creo que es menester precisar, desde el punto de vista de la delimitación conceptual, que el daño hoy día no solamente es el quebrantamiento a los derechos subjetivos, sino que tiene un efecto más expansivo dentro del campo de la reparación y de la responsabilidad. Por la insuficiencia del concepto de derecho subjetivo para estructurar una idea de la responsabilidad, rápidamente o en los últimos años se ha hecho un giro para extender el concepto de daño no solo al quebrantamiento de un derecho subjetivo, sino igualmente al quebrantamiento o la limitación de un interés legítimo. Idea esta última que en verdad va a generar y va a auspiciar una comprensión mucho más vasta dentro de esta problemática. Y de otro lado, tal vez el más importante, es que va a permitir a los jueces y a la institución reconocer situaciones que no alcanzaban a tener la entidad de derecho subjetivo, pero que merecen ser reparadas de manera integral como debe ser. Podría uno, a modo de ejemplo, advertir situaciones que no eran entitativas de derecho subjetivo, verbigracia la situación en que se encontraban las concubinas o los concubinos respecto a su ser querido, y allí se desconocía bajo ese encuadernamiento de derecho subjetivo el justo y legítimo título desde la equidad y desde la razón y desde el derecho a ser indemnizados. Situación podría asimilarse también frente a las relaciones de parejas homosexuales que en uno u otro momento se les desconoció el derecho a ser indemnizadas por los daños que sufriera su compañero o compañera bajo el falso argumento de que no se encontraban en una situación de derecho subjetivo. Allí pues la postura del interés legítimo ha generado un campo de comprensión mucho más vasto que permite precisamente dar una cobertura mayor a situaciones que desde el punto de vista del derecho, de la equidad y de la justicia claman por ser indemnizadas o reparadas más propiamente. Bien, veamos pues que el daño en ese entendimiento desafortunadamente se confunde a veces aún por juristas
con lo que es el perjuicio. El perjuicio, por el contrario, es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia del daño. Y la indemnización es la reparación o pago del perjuicio que el daño ocasionó. Delimitadas las categorías básicas, es importante señalar cómo en materia de indemnización, hoy de reparación más propiamente dicha, hasta hace unos pocos años se venía manejando toda la problemática de la responsabilidad bajo lo que se conocía como el principio de indignidad o el concepto de indemnización. Y dejábamos de lado que la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 446 de 1998, en su artículo 16, precisamente constituye un avance importante desde el punto de vista de la satisfacción de la reparación de los perjuicios ocasionados. Y es que, en verdad, advertíamos que el artículo 16 de la Ley 446 del 98 va a señalar de manera inequívoca, sin lugar a anfibología alguna, que el principio gobernante en la materia es la reparación integral. Introduce elementos tan valiosos como la equidad, porque no podrá el juez, so pretexto de dar por establecido el daño, esquivar o hacer una sentencia absolutoria bajo el cómodo argumento de que está probado el daño, pero que no es factible cuantificarlo. Allí, en esa norma, en ese precepto del artículo 16, vamos a encontrar desde el punto de vista del desarrollo legal la consagración del principio de la reparación integral con una apoyatura filosófica y constitucional, además trasuntada en el artículo 90 de la Carta Política con toda su importancia. En el ordenamiento jurídico colombiano, o al menos en la práctica judicial hasta hace unos 7 o 8 años, campeaba el principio o el criterio de la indemnización, siendo letra inerte prácticamente lo preceptuado en la Constitución y en el artículo 16. Veíamos de una manera preocupante, y esto lo hizo el Consejo de Estado en el año 2007, cómo los jueces en su práctica venían aplicando de una manera dócil y sumisa, única y exclusivamente el artículo del Código Civil que se refiere a la reparación de los daños en la órbita material y moral, el artículo 16-14. A partir entonces del año 2007, el Consejo de Estado, en una importante sentencia, hizo algunas reflexiones sobre lo que es la reparación integral y lo que es la indemnización. Y desde el punto de vista meramente etimológico, advirtió que la voz reparación, dentro de su contenido semántico y lingüístico, implicaba precisamente la satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria, desagraviar o satisfacer al ofendido. Por el contrario, el término indemnización, en ese mismo horizonte lingüístico o definitorio, implicaba resarcir un daño o perjuicio. De allí pues que si al precepto de reparación integral, en ese entendimiento casi que resulta tautológico, si la reparación es la satisfacción completa y lo integral es lo global o lo total, ello casi que blinda o en cierta forma de manera tautológica va a reforzar de una manera mucho más profunda el contenido de ese concepto. Los jueces entonces veníamos aplicando el principio de la indemnización y lo advertimos precisamente en el campo de la violación a los derechos humanos en atención
a la naturaleza misma de este tipo de garantías, donde el lesionamiento de una de ellas afectaba multiplicidad de facetas que no necesariamente quedaban satisfechas o cubiertas, o volvían a la ratio mismo de la institución, que es precisamente restablecer la situación violada, volver las cosas al estado anterior, y en ese orden la naturaleza de esas facetas propias de las garantías y de los derechos humanos no se colmaban con aspectos meramente de otorgamiento de sumas económicas. Entonces, de allí el Consejo de Estado advirtió que la persona que es víctima de la violación de derechos humanos debe precisamente en esa función de la reparación ser llevada siquiera a un punto similar en lo posible a la situación previa a la transgresión del derecho. En ese orden, la reparación integral debe ser interpretada y aplicada de conformidad al tipo de daño producido, máxime si se refiere a la lesión de un interés legítimo de los que relaciona el sistema de derechos humanos, más aún si se armoniza con los preceptos jurídicos de la Convención Americana en los términos establecidos en el artículo 63, numeral primero, que establece la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar y para reparar asuntos de esta naturaleza. Y en ese entendimiento, oteamos que la Corte Interamericana, precisamente haciendo gala conceptual de lo que es la restitio in integrum, en varios fallos emblemáticos de ese organismo supranacional, había dado paso a la reparación integral de manera específica en los casos masacre de Ituango, en el caso Valdeón García, en el caso comunidad indígena Zaguayomasa, en el caso Acevedo Jaramillo, entre otros. Y en esa perspectiva de reparación integral de los derechos humanos, se optó entonces por mirar cómo los daños o los perjuicios mismos que se derivan de la transgresión a las garantías de la persona reconocidas internacionalmente, implicaba para el juez nacional la búsqueda del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual podía y debía mejor adoptar en la materia de la reparación integral medidas similares a las que ha adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medidas de naturaleza simbólica, garantías de rehabilitación, de no repetición, que busquen o propendan por la reivindicación del núcleo esencial del derecho o libertades infringidas. En otros términos, se advirtió que el concepto y el principio de la indemnización devenía insuficiente cuando se trataba del quebrantamiento de los derechos humanos, y por eso había que optar otra práctica, otra inteligencia, adoptar una amplia gama de medidas en los términos de la resolución de la ONU en la materia y en los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese entendimiento materializó por primera vez en una sentencia que yo llamaría fundadora, la sentencia del 19 de octubre de 2007, radicado 29.273, el Consejo de Estado, frente a una sentencia pronunciada por la Corte Interamericana en el año 2006 en la masacre de Ituango, hizo y indicó que era factible hacer extensiva la aplicación de las medidas de reparación de orden pecuniario y no pecuniario que desarrollaba la Corte Interamericana. En ese orden, se indicó allí en esta sentencia cómo la restitio in integrum, que es la forma de reparación perfecta, iba a estar adoquinada por el reconocimiento no solo de los perjuicios materiales e inmateriales, sino, amén, de las medidas de rehabilitación, de satisfacción y de garantías de no repetición con los componentes propios de cada una de ellas.
En ese orden señaló la Sala que la reparación integral propende por el restablecimiento del derecho efectivo en un determinado caso y en cada evento o en cada hipótesis factual concreta será el operador judicial del orden nacional quien, a través de medidas netamente indemnizatorias y además, si los supuestos lo permiten, de otras medidas en la dimensión anunciada, podría y debería aplicarlas. A partir de esa decisión, el Consejo de Estado reconoció además la fuerza vinculante a nivel interno de las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como quiera que gozan de los atributos de cosa juzgada material y formal y que tienen plenos efectos a nivel interno frente a los órganos jurisdiccionales nacionales, y estos órganos están sometidos a lo que disponga en esos eventos el organismo supranacional. Y en esa dimensión, digamos, de sentencia fundadora, rápidamente, el 20 de febrero de 2008, en el expediente 16.996, tuvo oportunidad la sesión tercera de aplicar de una manera ya específica a un caso gravísimo de violación de derechos humanos, como son todos los casos de violación de derechos humanos, pero en este con unas particularidades dignas del pandemonium. La fuerza pública, específicamente la policía en el municipio de Tuluá, detuvo a 4 hermanos de apellido Carmona, luego de torturarlos, luego de amputarles las manos y de degollarlos, regó las partes de sus cuerpos en los diferentes puntos de esa municipalidad. Ante esta situación únicamente impugnó la parte demandada, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y el Consejo de Estado allí hizo un importante avance en cuanto a la materialización y aplicación de la sentencia fundadora, y en esta que sería prácticamente o podría ser una sentencia hito, señaló que el juez de lo contencioso administrativo no está limitado por el otorgamiento o por decretar o establecer sumas o valores de contenido económico, sino que el juez administrativo tiene que ir mucho más allá del otorgamiento de los clásicos conceptos de perjuicios materiales y perjuicios morales para satisfacer precisamente el principio de reparación integral. Y en el desarrollo de ese principio de reparación integral se indicó de manera perentoria en esta decisión que debía el juez llevar a la persona a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del daño y que esa reparación no solamente se satisfacía con ese tipo de otorgamientos pecuniarios, sino que implicaba la búsqueda del restablecimiento del statu quo, motivo por el cual el juez debía adoptar una serie de medidas tendientes precisamente a restaurar o volver la situación en lo posible al punto que se encontraba antes de la transgresión. Y en ese orden podía implementar y decretar todo este tipo de medidas. El reconocimiento de dinero frente a la transgresión de derechos humanos, en modo alguno puede catalogarse como suficiente, se indicó de manera clara y perentoria. Y además se señaló que el juez de lo contencioso administrativo tiene que asumir una posición dinámica frente a las nuevas exigencias que le traza la Constitución y el ordenamiento jurídico interno, así como en el cumplimiento de los compromisos internacionales donde el Estado tiene que honrar su palabra frente a la protección de los derechos humanos. Y esa protección de los derechos humanos se destacó en la sentencia, se ha convertido en un aspecto de regulación positiva que ha trasvasado el concepto tradicional y acérrimo de soberanía, precisamente para ir mucho más allá
en lo que es una verdadera justicia global. En otros términos, se quiso significar que el portento de la modernidad es los derechos humanos, que esos derechos humanos no se otorgan ni se conceden porque pertenecen a la humanidad, que esos derechos humanos no son de la libre disposición o del reconocimiento de los gobiernos o de los estados de turno o de las administraciones de turno, como quiera que tienen, son un prius que antecede a los ordenamientos jurídicos porque pertenecen a la persona. En la medida en que no se otorgan ni se conceden y que son inherentes a la persona, vamos a señalar que tienen un valor eminentemente objetivo y que no dependen del reconocimiento externo o de la bilateralidad o alteralidad de los poderes de turno. Son implícitos al ser humano y ello es lo que ha permitido una globalización de la justicia en esta área. Y entonces, a partir de esta sentencia, y por primera vez el Consejo de Estado impuso medidas de justicia restaurativa, porque si bien en la sentencia fundadora se generaron los planteamientos teóricos y de aplicación fueron esbozados, en la práctica se vinieron a desarrollar y aplicar en el caso de los hermanos Cardona, cuando se impuso como medidas de justicia restaurativa y que hacen parte de la reparación integral, oficiar a que la entidad demandada pidiera excusas y perdón a esta familia, e igualmente se ordenó que el comando de policía en los diferentes colegios, escuelas y lugares comunales del municipio de Tuluá hiciera una difusión en lo posible con material pedagógico para la difusión, el respeto, afianzamiento y conocimiento de los derechos humanos. Igualmente, esta sentencia vale la pena señalarlo, aunque sea de paso, se desarrollaron los criterios o parámetros en que se fundamenta el principio de reparación integral en los términos trazados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación colombiana. La importancia del principio de reparación integral a nivel interno en el marco desarrollado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no solo significa para Colombia el cumplimiento de las múltiples garantías fundamentales que ha asumido en desarrollo de sus compromisos internacionales, sino como el acceso efectivo a la administración de justicia por nuestros nacionales y por la población colombiana, sino que de forma adicional está legitimando la justicia y el poder judicial, como quiera que no será necesario entonces, ante falencias, recurrir a los organismos supranacionales, porque nuestros nacionales encontrarán justicia en sus jueces y en tribunales de manera íntegra y de manera completa. En esa sentencia, y vale la pena destacarlo, de una manera fuerte se señaló que los jueces de lo contencioso administrativo y los jueces constitucionales a nivel interno deben procurar el pleno y completo restablecimiento de los derechos humanos, de que tengan conocimiento, como quiera que ese es su labor, ese es su propósito, y de otro lado evita que los organismos supranacionales desplacen la justicia nacional. Y en ese orden, los jueces no deben, sino que tienen, casi que en un imperativo, dar medidas similares en los términos de la Corte Interamericana y de la resolución respectiva de la ONU, a efectos de satisfacer las garantías o restaurar las facetas de las garantías y los derechos humanos que hayan sido vulnerados. Allí el Consejo de Estado realmente hizo un ejercicio bien interesante, como quiera que ponderó el principio de la reparación integral frente al principio precisamente de la congruencia.
Y en ese ejercicio de maximización o potencialización hermenéutica, la corporación privilegió la reparación integral, declinando la congruencia, como sabemos, orientada a que no se hagan decisiones ultra o extrapetita, para decir que en este marco de los derechos humanos la reparación integral está sobre la congruencia. Y allí igualmente se señaló que el principio de reparación integral cobra mayor fuerza cuando se trata de asuntos relacionados con derechos humanos y que el juez goza de una serie de instrumentos jurídicos a nivel interno e internacional para materializar ese caro principio inherente a la institución de la responsabilidad. Y en ese orden se extrajeron 4 conclusiones cardinales en la materia para indicar que el principio de reparación integral en materia de derechos humanos prevalece sobre otros principios, específicamente sobre la congruencia y principios de orden procesal, sin que ello signifique afectar el debido proceso. De otro lado, se indicó que si se trata de impugnante o apelante único, el principio de la no reformatio impeius, debe ceder ante la reparación integral en cuanto se refiera a medidas de naturaleza no pecuniaria. Más adelante miraremos este punto, cómo el Consejo lo ha expandido mucho más y hoy día es perfectamente llevarlo a medidas también de naturaleza pecuniaria con motivo de la práctica judicial y del derecho viviente que nos enseñó que se había quedado corta la conclusión. Un tercer elemento es que esta fundamentación o esta serie de conclusiones tenían apoyatura en el artículo 93 de la Carta Política, que establece la prevalencia de los convenios y los tratados relativos a derechos humanos en el orden jurídico interno, lo cual significa que se integren al bloque de constitucionalidad. Y en cuarto y último lugar, en los asuntos en que se juzgue la responsabilidad del Estado derivada de la violación de derechos humanos, es un imperativo en primera medida por el juez buscar la restitución in integrum y la reparación integral. Bien, a partir de esa importante decisión se gesta ya toda una práctica que se desarrolla entre muchas otras en las siguientes sentencias. En una sentencia del 28 de enero de 2009 en el expediente 30.340, cuando 2 jóvenes fueron asesinados por las fuerzas del orden en el municipio de Saravena, se impusieron medidas similares de justicia restaurativa, o sea, medidas que no habían sido solicitadas en la demanda, se impusieron por la jurisdicción contenciosa, por la sección tercera, en similar o simétrico sentido al que se desarrollaron en el caso de los hermanos Cardona. Hay una sentencia que bien vale la pena destacar porque se trata de una sentencia del 26 de marzo de 2009 por el desaparecimiento de 3 campesinos en el municipio de Monfort, donde la fuerza pública en connivencia con un grupo, al parecer, de paramilitares, desapareció a 3 campesinos que se desplazaban entre la ciudad de Villavicencio y el municipio de Monfort. Allí hubo varios puntos en esta materia que bien vale la pena destacar. Uno, se señaló la responsabilidad del Estado por la omisión de la fuerza pública y precisamente acudimos a la teoría de la imputación objetiva que ya ha venido y ha sido desarrollada en esta temática por la sección tercera, y para desarrollar los elementos que integran la teoría de la imputación objetiva, el riesgo permitido, el principio de confianza, la posición de garante, la acción a propio riesgo, la prohibición de regreso y el fin de protección de la norma, el Consejo de Estado ya había hecho aplicación de la
teoría de la imputación objetiva y de la posición de garante en un emblemático caso ocurrido en Ciudad Bolívar, departamento de Antioquia, donde un campesino fue baleado por el ELN y se acudió a la posición de garante institucional del Estado, que había estado acantonada en su predio durante varias semanas y que generó precisamente una situación que se materializó en las graves lesiones que casi le cuestan la vida a este hombre. Y allí el Consejo de Estado habló de imputación objetiva y de posición de garante, destacando y sin desconocer que si bien esta teoría está siendo aplicada y desarrollada en el campo del derecho penal por insignes tratadistas alemanes y en el orden nacional por autores tan importantes como la profesora Claudia López, el profesor Jessy Reyes Alvarado, el vicefiscal actual de la Nación, etcétera, encontramos que en verdad la génesis misma obedece a un gran civilista, Karl Larens, a comienzos del siglo pasado, y el Consejo de Estado, precisamente en el desarrollo del concepto de omisión y de falla del servicio, generó como en este caso era particularmente aplicable la posición de garante en que se encuentran los servidores públicos respecto al daño que se produce dentro de su órbita de dominio, esto es, cuando pudiendo evitarlo no lo hacen y ello deviene prácticamente imputable por omisión. Allí, en este evento, igualmente en un segundo plano, se hizo referencia a la importancia del constitucionalismo moderno en los términos de Zagrebelsky para mirar dónde o cómo las cartas políticas actuales adquieren legitimación en la medida en que sean respetuosas de los derechos fundamentales. Cómo esa connotación antropocéntrica que orbita alrededor de los derechos humanos precisamente va a hacer o va a permitir, como lo dijo la corporación, que las fuerzas del poder político y el gobierno y las fuerzas que generan poder en general se legitiman en la medida en que sean respetuosas y garantes de los derechos humanos, especialmente de los derechos fundamentales del ser humano. Asimismo, se indicó en esta providencia la posibilidad de aplicar en aquellos eventos en que el juez se enfrente a una grave violación o a una violación de los derechos humanos, la regla de oro de Rabrut, leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes, para señalar que ante la constatación de un derecho injusto que enerve la posibilidad de reparación integral, es deber del juez dejar de lado la ley para satisfacer y materializar el derecho, bien a través de la inaplicación o la excepción de inconstitucionalidad, o desconocer el contenido legal al afirmar que por ser normas injustas no son derecho. Y allí en la sentencia se trajo a colación el caso reciente del Tribunal Supremo Alemán, conocido como los Centinelas del Muro, donde los centinelas, dando aplicación a normas de derecho positivo, asesinaron o dieron muerte a quienes intentaban pasar el muro de Berlín. Y hoy vemos cómo se han generado sentencias bajo el entendimiento del Tribunal Supremo Alemán de que el derecho positivo ha de ceder ante la justicia. En último lugar, en esa sentencia se estableció el deber de prevenir una violación de los derechos humanos en los términos señalados en el artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos, y al respecto el Consejo de Estado allí reiteró los argumentos de uno de los primigenios casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso precisamente Velázquez Rodríguez versus Honduras 1988, donde fueron agentes no estatales quienes ocasionaron el daño, pero el Estado con su actitud omisiva precisamente va a generar una responsabilidad internacional del Estado frente a esa falta de diligencia o a esa omisión. Y se dispuso en la sentencia como medida de satisfacción que la Fiscalía General
sin, obviamente, desconocer su independencia institucional, abriera las investigaciones respectivas a efectos de establecer las responsabilidades pertinentes. Y en ese orden se señaló que obtener la verdad y la declaratoria de responsabilidades específicas era un requisito esencial frente a la reparación integral. En fin, hay ya pues una línea muy importante en materia de la jurisdicción contenciosa administrativa en lo atinente a la reparación integral en materia de derechos humanos. Y vemos cómo con posterioridad hay una sentencia de unificación de la sección tercera en pleno, o sea, compuesta por sus 3 subsecciones, la sentencia del Río Meléndez, donde la fuerza pública en la ciudad de Cali dio muerte a 10 drogadictos por el solo hecho de ser drogadictos, fueron capturados, llevados al Río Meléndez y allí se inmolaron al menos 9 vidas, porque uno de ellos logró precisamente huir y dar cuenta o poner la noticia a crímenes y generar los espacios de actuación tanto de la justicia penal y de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en esta sentencia, que es la primera sentencia de unificación en la materia de la sala plena de la sección tercera, se impusieron medidas de orden similar a las que fueron impuestas en el 2008 en el caso de los hermanos Cardona. Hay una sentencia del año pasado, de noviembre del año pasado, que ha sido conocida y así se conoce, digamos, dentro del texto mismo del proceso, como la sentencia de los 12 apóstoles, donde un grupo de ciudadanos paramilitares o comerciantes ricos del municipio de Yarumal dieron muerte a todas aquellas personas que eran incómodas para el sistema, a las prostitutas, a los drogadictos, a los homosexuales, a todos aquellos que no seguían determinadas pautas, y entonces se generó precisamente bajo ese rótulo casi un compendio tenebroso de muertes. Y allí, en el caso que conoció el Consejo de Estado, precisamente impuso como medida de justicia restaurativa que se hiciera o se levantara un monumento alegórico a la vida en el parque principal del municipio de Yarumal, e igualmente se inscribiera la sentencia en la memoria histórica del país para que crímenes como esos nunca las generaciones venideras fueran a olvidarlos. Y en esta sentencia se destacó aspectos bien importantes y en ese orden se satisfizo o se materializó ese principio de reparación integral frente a la violación de derechos humanos. Hubo otra sentencia que tiene 2 características importantes. Es una situación de un comisionado de paz en el departamento de Antioquia que fue asesinado por un mayor del ejército y un grupo de soldados para quedarse con 150 millones que ese comisionado de paz llevaba para que las FARC le entregaran una joven que tenían secuestrada, y los militares asesinaron a este comisionado de paz y sus acompañantes. Por ello fueron condenados, y el Consejo de Estado aquí hizo una aplicación y es una sentencia de unificación. Por primera vez aplicó el artículo 97 del Código Penal, que permite que cuando la fuente de la obligación es una conducta punible, el juez puede irse mucho más allá de las reglas o estándares que hemos fijado en materia de perjuicios. Y si bien se permitía en los términos del artículo 97
disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional y modulada en el entendimiento de que solo se aplica a los asuntos de responsabilidad donde la fuente de la obligación sea un delito o una conducta punible. Aquí, en este evento, haciendo uso del arbitrio judices, el Consejo de Estado dobló las reglas indemnizatorias y precisamente aplicó por primera vez el artículo 97 en un marco de discrecionalidad que si podía hacerlo hasta 1.000, consideró que lo pertinente era hasta 200 salarios mínimos y no 100 como se estilaba. Pero lo importante en esta sentencia es que se impuso que una cátedra en la formación militar de los soldados llevara el nombre de Alex Lopera, que fue el comisionado de paz, que fue asesinado por miembros de la Cuarta Brigada de Medellín, por ese móvil de birlarle los 150 millones que él llevaba en una gestión humanitaria. Hubo otro evento bien interesante de reparación integral para que la conducta y los casos son tan a veces extraños que van generando precisamente situaciones en el juzgamiento que se deben acompasar a esas realidades y que permitan un derecho viviente y que permitan que el juez tenga una simetría no desde la teoría sino con la realidad. En el caso de un síndrome postraumático que se le generó a un profesional y que desencadenó en una disfunción eréctil, lo que implicó desde el punto de vista médico, psiquiátrico y psicológico la implementación o la utilización de uno de los estimulantes, uno de los componentes del Viagra. El Consejo de Estado implementó, no fue pedido, una medida de rehabilitación en el entendimiento de que se le debía dar todo el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico tendiente a superar ese síndrome postraumático e igualmente el suministro del medicamento indicado para la disfunción eréctil. En otro evento importantísimo, porque se trataba de un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde un niño se tragó un pequeño objeto, un chupo, y eso generó una anoxia, una falta de oxígeno que desencadenó en una isquemia y en una parálisis cerebral. Se impusieron medidas de rehabilitación, o sea, se ordenó como medida de justicia restaurativa la atención médica necesaria de por vida, igualmente el suministro o cambio de una silla de ruedas cada determinado tiempo y, importante, se implementó y ordenó como medida de satisfacción y como medidas de garantías de no repetición, diseñar un instructivo y un manual de seguridad que se debía cumplir de manera celosa en los hogares comunitarios. Y finalmente, porque hay muchas otras sentencias, pero yo creo que esta última es emblemática, es una reciente sentencia del año pasado, en el mes de noviembre, donde 8 comerciantes del municipio de San Roque, que fueron desaparecidos por un grupo paramilitar, Guacamaya, si mal no recuerdo, en el corregimiento Cristales, ese grupo de comerciantes que fue desaparecido por el grupo de paramilitares. Allí el Consejo de Estado hizo un análisis muy importante sobre lo que es el principio de convencionalidad como un principio de obligatorio cumplimiento. Y cómo si el principio de convencionalidad a primera vista parece tener una función destructiva del ordenamiento interno, tiene una función creativa o integrativa en tanto cuanto el ordenamiento externo, el ordenamiento internacional, precisamente va a ser parte del ordenamiento mismo. Y entonces en esa doble dimensión se habla de ese principio de convencionalidad como un principio de imperativo cumplimiento. Pero desde el punto de vista de la reparación integral, se ordenó precisamente que se instalara una placa
en el parque principal del municipio de San Roque con los nombres de las personas, los comerciantes que fueron desaparecidos. Pero bien, esta primera parte que ha sido de manera indudable un avance de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia conceptual, en distinguir entre lo que es la reparación integral y lo que es la indemnización, en darle un campo de aplicación específico a la naturaleza y a la reparación de los derechos humanos, ha ido mucho más allá, porque en esa labor incesante la corporación viene construyendo siempre de manera dinámica y revisando sus posiciones, y hubo una situación que nos llevó a extender la reparación integral con medidas de justicia restaurativa, no solo al campo de los derechos humanos, sino igualmente al campo de los derechos fundamentales. Se trató de un asunto de responsabilidad médica, donde una joven mujer fue a las atenciones de ginecobstetricia respectivas, acudió a los controles prenatales y en un momento determinado es observada por los médicos en esos controles prenatales y la remiten donde otro médico, un ginecobstetra, no un médico general. El médico ginecobstetra, de una manera torpe, porque guiado por la densidad del volumen del embarazo o del abdomen de la mujer, procede a hacerle de manera inmediata una cesárea, con el infortunado hallazgo de que consideró él de que se trataba de un feto único en posición transversa, y al hacer la cesárea la realidad fue que la señora llevaba en su vientre tres niñas y con solo 24 o 25 semanas de gestación, que para los efectos nuestros del Código Civil, artículo 90, fueron personas como quiera que respiraron 9, 7 y tal vez 25 minutos. En este caso, el Consejo de Estado señaló que cuando se trata de derechos fundamentales, el juez debe proteger la dimensión objetiva del derecho fundamental, y si bien las partes solo en el petitum o en el libro introductorio pidieron reconocimiento del quebrantamiento de derechos subjetivos, el Consejo de Estado, siguiendo los lineamientos del Tribunal Constitucional Federal Alemán en el caso Luck 1958, señaló que la naturaleza de los derechos fundamentales tiene dos caras: la dimensión subjetiva, y esa estaba siendo reconocida por el ACUO, pero había una cara del derecho que era la dimensión objetiva y que tenía que ver precisamente con la vida, con la salud de estas niñas, y en ese entendimiento el Consejo de Estado protegió, porque como juez constitucional debía mirar los valores, la axiología, la filosofía, la principialística que encarna la Constitución y el derecho fundamental. Y allí, por primera vez, frente a derechos fundamentales, el Consejo de Estado extendió la aplicación de medidas de justicia restaurativa, ordenando precisamente una garantía de no repetición, y era de que se enviara copia de esa sentencia a todas las EPS del país, para que actuaciones o errores crasos desde el punto de vista médico como ese, o errores burdos en el campo del derecho médico francés, no volvieran a cometerse en el país. Y a continuación hubo un caso interesante de una privación de la libertad
En un caso de privación de la libertad, donde igualmente se impusieron medidas de justicia restaurativa, bien importantes, por brevedad omitiré hacer referencia a ello, pero para cerrar este punto tengo que indicar que hubo un tercer elemento que cierra la dimensión de los derechos fundamentales, y es un caso de responsabilidad médica donde a una joven mujer se le implementó un dispositivo intrauterino, un DIUC, que generó una inflamación pélvica. A consecuencia de ello se dio una peritonitis y con motivo de la peritonitis hubo necesidad de hacer una anexohisterectomía total. Allí, en este caso, el Consejo de Estado avanzó mucho más frente a los derechos fundamentales en la lógica de la reparación integral, y indicamos que no solamente frente a la dimensión objetiva había que protegerla, sino también la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales, y se impusieron medidas de rehabilitación, de satisfacción, de garantías de no repetición, y se protegió el derecho fundamental de la identidad de la víctima para efectos de no revictimizarla y con la supresión del honor. Hay un tema bien importante, y allí cerraríamos cómo esa perspectiva de análisis de la reparación integral no solo pues va a tener una cobertura en el campo de los derechos humanos, sino que igualmente va a la perspectiva de los derechos fundamentales en la dimensión subjetiva o en la dimensión objetiva. En esta misma lógica de la reparación integral, habría que hablar, parece que el tiempo es corto, sobre lo que tiene que ver con la tipología del perjuicio inmaterial en Colombia. Voy a tratar casi que de manera sinóptica plantear el problema para optimizar los escasos minutos que me quedan. Hasta el año de 1992, en Colombia no se reconocían sino perjuicios morales y materiales. En el año de 1992, en febrero, hubo una primera decisión del Consejo de Estado, donde en un asunto de responsabilidad médica, una fístula rectovaginal que se presentó después de un parto, el Consejo de Estado, dadas las incidencias dramáticas y traumáticas que se dieron en esta mujer, absorbió lo que la parte en su demanda llamaba perjuicio fisiológico, lo incluyó como perjuicio moral, y el Consejo de Estado, la sección tercera, dijo: por las incidencias traumáticas que ha padecido esta señora, se le va a reconocer un perjuicio moral de 1.800 gramos de oro. Posteriormente, ese mismo año, el 3 de julio de 1992, hubo una sentencia que es fundadora en la materia, que es una sentencia inclusive de un contenido en el campo hermenéutico fascinante, porque generó lo que se denomina una interpretación aditiva o creativa, y fue proferida por el Tribunal de Antioquia en el 3 de julio frente a un soldado que sufrió una paraplegia. Allí, por primera vez, el Tribunal de Antioquia indicó que había perjuicios materiales, perjuicios morales, y que había otro perjuicio que se denominaba perjuicio fisiológico o de agrado o de placer, siguiendo en términos generales los lineamientos del derecho francés y del derecho europeo, como quiera que este concepto de perjuicio fisiológico ha sido desarrollado entre 1950 y 1973. Ese perjuicio fisiológico o de placer o de agrado fue pues reconocido por primera vez por el Tribunal de Antioquia. Inclusive se otorgó el doble de lo que se concedía por perjuicios morales en su máximo en ese momento, que eran 1.000 gramos oro. Se consideró por el tribunal una suma de 2.000 gramos. Posteriormente, el Consejo de Estado, ya a nivel de esta corporación, en el año de 1993, el 6 de septiembre, reconoció por primera vez el perjuicio fisiológico, pero lo confundió con el daño a la vida de relación.
Mientras el Tribunal de Antioquia dijo que era un perjuicio de agrado, la sección tercera del Consejo de Estado dijo perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación. Desde el punto de vista hermenéutico generó una confusión porque el uno es de naturaleza francesa y el otro es de naturaleza o tiene, digamos, origen italiano. Esto ha generado, sin embargo, en la práctica, a partir del 92 hasta el año 2000, que ese perjuicio solo se le reconocía única y exclusivamente a la víctima directa de la lesión. Esto va asociado a una idea que hay que desarrollar, que es el daño corporal y es el daño biológico o psicosomático o daño a la salud. En el año 2000, el Consejo de Estado hizo un giro y dijo, vamos a eliminar la nominación, el nomen juris de fisiológico, y a partir de este momento introducimos el concepto daño a la vida de relación, que es un concepto mucho más amplio, que allí tiene cabida todos los bienes de contenido inmaterial, por ejemplo, el daño al honor, el daño al buen nombre, todo allí cabía, y no solamente era reconocido para la víctima directa de una lesión, sino para sus amigos, los familiares, para cualquier persona. O sea, se creó una megacategoría o un tipo estanco o abierto tan amplio como el que era el daño moral antes del 92, donde todos los bienes jurídicos se reducían a ese agujero negro que era el concepto daño moral. Ahora el agujero negro de daño moral se trajo en el 2000 al daño a la vida de relación. Y así se dio un nuevo viraje donde esa megacategoría permaneció hasta el 2007, donde en el 2007 se le dio la nominación de alteración de condiciones de existencia bajo la explicación y el concepto de que debía ser mucho más amplio y que era un concepto más amplio, y entonces esa noción se mantuvo hasta el año 2011. En el año 2011, la sección tercera señaló algo importante y dijo, hay que rescatar la noción de daño fisiológico, que es un daño a la salud. Y eso es válido y es una noción muy importante y es una gran conquista. Pero a renglón seguido dijo, pero ese daño fisiológico, daño a la salud, es una especie de un género que se llama alteración de condiciones de existencia. Allí se genera realmente una situación, digamos, desde el punto de vista hermenéutico incomprensible, y por ello en el Consejo de Estado, a continuación, el 14 de septiembre de ese mismo año, en unas sentencias de unificación, estructuró y consideró lo que era el daño a la salud. Y allí se hicieron unas consideraciones que simple y llanamente voy a resumir. Se dijo que el daño a la salud es precisamente un concepto normativo que tiene una fundamentación constitucional en el artículo 49 de la Constitución Política, e igualmente se advirtió cómo ese concepto o el derecho a la salud tiene una trayectoria desde todos los tratados y convenios internacionales, dentro de los derechos humanos en 1948, dentro de todos los pactos y protocolos que vienen a partir de 1948, se ha reconocido la salud como un derecho fundamental. Y ese concepto de la salud va ligado hoy a una concepción importantísima, que es la concepción de daño corporal. Y esa noción de daño corporal va a integrarse precisamente a una calificación y a una repercusión jurídica importante, que es lo que es el daño evento y lo que es el daño consecuencia. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a indemnizar? Y en eso se tiene que poner de acuerdo la jurisprudencia, la ley y la doctrina. Cada una de las secuelas o manifestaciones externas de la afectación a un bien, o vamos a indemnizar precisamente el daño evento o el daño en sí mismo. Para el caso que seguiría sería la afectación al bien constitucional salud. En ese orden podríamos plantear una serie de apreciaciones bien importantes, como la salud, en el entendimiento de la valoración del daño corporal y sus manifestaciones, va a estar integrado por la noción de patrimonio biológico.
Y el patrimonio biológico se inicia con la construcción de los genes que van formando los aparatos, los sistemas y las funciones en cada individuo, y cada afectación a una de ellas es lo que va a trasuntar una afectación o una enfermedad. Y en ese orden vemos que el daño corporal es la agresión exógena o endógena a cualquier parte de la geografía del cuerpo. Y quien va a valorar desde el punto de vista médico el daño a la salud es precisamente el área médica, y quien va a fijar las penas, las indemnizaciones, es el juez. Podríamos hablar in extenso de esta temática, pero allí dejo por fuera prácticamente que en esta sentencia, que para mí tiene una importancia mayúscula, como quiera que se dijo, de manera puntual y expresa, que los daños en los eventos de esta naturaleza de daños a la persona eran los perjuicios materiales, los perjuicios morales y el daño a la salud. Igualmente, ese daño a la salud lo sufre únicamente la víctima directa, y se dejan de lado así las megacategorías del daño a la vida de relación y alteración de condiciones. Pero la sentencia además barruntó la posibilidad de la afectación de bienes constitucionales. Y muy brevemente, porque se me ha acabado el tiempo, voy a hacer una referencia a cómo el derecho en materia de responsabilidad hoy día no se lee con los lentes de la ley del civilista, sino con la dióptrica esclarecedora de la Constitución. Uno de los grandes retos del derecho contemporáneo y hoy materializado en el campo de la responsabilidad es el acercamiento precisamente de una lectura constitucional de la institución de la responsabilidad, y va a permitir la consideración y la materialización de la Constitución en este orden. Vemos que desde la Constitución de Weimar de 1919, cuando se hizo ese tránsito de un Estado radical liberal, al menos teóricamente, a un Estado social de derecho, aunque en la práctica el sistema nacional socialista no lo dejó surgir, digamos que desde el punto de vista teórico se concibe, y con los tribunales de posguerra a mediados del siglo pasado se presenta un refrescante fenómeno de constitucionalización del derecho, y allí vemos cómo eso generó no solo regular la organización estatal y el ejercicio del poder público, sino delimitar las garantías esenciales de la persona frente a la administración pública. Y ese principio que se incardinó allí, el principio de la dignidad humana, que se elevó como el principal y el máximo triunfo filosófico y político de la modernidad, va a generar que hoy día el constitucionalismo moderno produzca tres efectos que no se presentaron en ningún momento en la historia pasada. Uno, la posibilidad de referir la soberanía al pueblo. Dos, la divisibilidad del poder público. Y tres, la posibilidad de entender que una norma superior podía imponer unos límites a modo de pesos y contrapesos en relación con el ejercicio del poder público. Para terminar, porque me están haciendo indicaciones de que debo terminar, voy a enunciar simple y llanamente algunas sentencias donde el Consejo de Estado, ya de manera y en línea de principio, ha venido señalando, aplicando la constitucionalización del derecho de daños para reconocer bienes constitucionales. Sentencia del 18 de marzo de 2010, expediente 32.651, donde se señaló precisamente que había que reconocer toda esta problemática de la constitucionalización del derecho de daños. La sentencia 19.283 del 2010, igualmente se dejó claro este aspecto. Las sentencias 38.222 del 2011, donde se indicó que el daño a la salud, el artículo 49, es un derecho constitucional y fundamental. En un caso interesante, que es una acción de grupo, la del basurero Doña Juana, se indicó en esa sentencia de noviembre del 2012 que precisamente se afectaba el núcleo esencial de derechos constitucionales.
En la sentencia donde se ventiló del artículo 97 del Código Penal, hay un capítulo, y esa es una sentencia de unificación de la sección tercera, el capítulo 4.2, que se llama perjuicios por violación a bienes e intereses constitucionales. La del 27 de febrero de 2013, expediente 25.636, igualmente se refirió a bienes constitucionales. Y por último, la sentencia del 12 de febrero de 2014, expediente 26.013, donde se hizo un reconocimiento a la familia, a la mujer y a los menores en el conflicto armado, y se desarrolló de manera excelente allí por la sección tercera lo que es los bienes constitucionales. Lástima que el tiempo sea tan corto, porque realmente lo que se refiere a la tipología del perjuicio inmaterial quedó en el tintero. Como quedó en el tintero el poder desarrollar un aspecto que en mi criterio es el más fascinante en este momento, y que es la materialización de uno de los grandes retos del derecho contemporáneo, como lo señala el profesor Rodolfo Vigó, la constitucionalización del derecho, pero en este caso la constitucionalización del derecho de daños, y por ello pues señalamos que hoy día la lectura de la responsabilidad no se hace con los lentes del civilista, sino conforme a la dióctrica esclarecedora de la Constitución. Muchas gracias. Doctor Gil, muchas gracias por su excelente exposición y disertación sobre la constitucionalización del derecho de daños. Nuevamente saludamos a las personas que nos están acompañando en este momento, que están conectados, están recibiendo la transmisión de este espacio, a las universidades, estudiantes, profesionales que nos acompañan vía stream por medio de nuestra página web. En este momento registramos 727 visualizaciones, igual las personas que nos siguen vía Twitter. Doctor, pasamos entonces ahora a la sesión de preguntas. Le vamos a pedir pues que sea corto para poder responder a varios de las personas que nos están sugiriendo, porque tenemos bastantes. La primera llega desde Cúcuta, norte de Santander. El señor Jorge Peroso dice: ¿qué diferencia constitucional tiene la reparación del daño a la salud respecto de la reparación de otros derechos fundamentales? La salud es un bien, un derecho fundamental que tiene su asiento o radicación en el artículo 49 de la Constitución Política. Por ello, su pregunta es muy importante, porque apuntala precisamente a la autonomía y al reconocimiento de los bienes constitucionales. En casos específicos hemos dicho, y en uno de los primigenios fallos, cuando se habló verbi gracia del derecho a la familia, se indicó que en vez de haber reconocido esa afectación a la familia como un daño a la vida de relación, se iba a entender como la afectación a un bien constitucional. Dicho de otra manera, los bienes constitucionales en este momento tienen y cobran relevancia, cobran autonomía. El daño a la salud lo sufre única y exclusivamente la persona que ha padecido una lesión de naturaleza psicosomática. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del Observatorio de Derecho Público. Dice: doctor Gil, ¿qué se repara en derechos humanos? ¿Cómo? ¿Qué se repara en derechos humanos? ¿El daño consecuencia o el daño evento como tutela de un derecho? Sí, la discusión que en este momento se tiene que generar es si se reparan el daño en sí mismo, o sea, la afectación al derecho, al bien, o las consecuencias. Debe, desde el punto de vista de los derechos humanos, donde hay una serie de aristas, donde hay una serie de facetas, pero que precisamente convergen en el núcleo mismo del derecho humano, es donde debe centrarse, digamos, la reparación. Porque si seguimos bajo la lógica de reparar las consecuencias, y que precisamente fue uno de los puntos críticos que llevó a que indemnizar cada una de las secuelas, cada una de las manifestaciones, puede distorsionar y reventar el sistema y la lógica misma de la reparación. Veámoslo inclusive en el campo de lo que es el derecho a la salud y el derecho fundamental a la salud.
Y muy brevemente, lo que generó las sentencias del 14 de septiembre fue que se estaba reparando cada una de las consecuencias. En el campo del daño corporal o daño a la salud, en el evento de una mujer joven que perdió su aparato reproductor, se estaba indemnizando no solamente desde el punto de vista de no el daño o el interés a la afectación a la salud, sino que se indemnizaba cada una de las consecuencias, o sea, las manifestaciones. Uno, las orgánicas, pérdida de la matriz, el útero, trompas, etc. Dos, las manifestaciones funcionales. Tres, las manifestaciones extracorpóreas. Cuatro, las consecuencias de orden psiquiátrico y psicológico. Quinto, las situaciones estéticas. Entonces, si se indemnizaba cada una de las secuelas, cada una de las manifestaciones, realmente se va a generar es una distorsión del sistema. Allí la postura es definir si se va a indemnizar el bien en sí mismo, el daño evento, o cada una de las secuelas. La tendencia es precisamente a concentrar en la afectación al bien en sí mismo, lo que va a permitir desde el punto de vista de la concreción una serie, digamos, de parámetros que hay que tener en cada caso específico para mirar cuál es la esencia del núcleo del derecho infringido. Gracias, doctor. Desde Manizales preguntan, doctor Gil, ¿no sería más útil a la reparación integral recoger esa tipología del perjuicio difusa en perjuicios inmateriales? Es una buena pregunta porque de todas maneras la tipología que se está, digamos, presentando y que está manejando la jurisprudencia está claramente definida. ¿En qué sentido? En que hay perjuicios materiales y hay perjuicios inmateriales. Dentro de esos perjuicios inmateriales, ¿qué perjuicios encontramos? Estamos encontrando precisamente el perjuicio moral, estamos encontrando lo que es el daño a la salud, que dentro de la lógica de afectación de bienes constitucionales estaría prácticamente allí, digamos, inmersos. Tenemos otra pregunta del Observatorio de Derecho Público, doctor. ¿Qué hace que el daño a la salud se catalogue como un daño autónomo y no como una tipología del perjuicio? Lo que pasa es que el daño a la salud realmente está clasificándose en última instancia dentro de la afectación a un derecho fundamental, que es la salud como derecho fundamental, artículo 49. Además, el reconocimiento, digamos, a nivel externo de la salud como un derecho fundamental es indudable. Realmente el daño a la salud no se está desligando como un daño, digamos, que esté generando un patrón de referencia. No, se está indicando que podríamos inclusive señalar que dentro de la tipología del perjuicio inmaterial estaría el daño moral y la afectación a otros bienes que no tienen contenido económico. Y dentro de esos bienes que no tienen contenido económico por oposición a lo que es el material, pues obviamente allí vamos a encontrar el perjuicio moral, que es la afectación, obviamente, el pretiu indolores, el daño a la salud como derecho fundamental y los bienes constitucionales, en esa gran, digamos, en esa gran sombrilla. Nos llega una pregunta por correo electrónico del señor Óscar Mauricio Rodríguez. Doctor Gil, ¿el hecho de la constitucionalización del derecho de daños dará lugar al reconocimiento de indemnización de nuevos perjuicios a los hoy reconocidos? Mire, esa pregunta es muy importante porque es que yo no creo que se esté diciendo que dé origen a los no reconocidos, siempre se han reconocidos, pero se han reconocido a veces bajo otro ropaje. Hay situaciones dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa donde se habían reconocido la afectación, por ejemplo, al honor, se decía que era un perjuicio moral, el daño estético mismo, se decía por esta misma corporación de manera equivocada en su momento, pero desde luego que de la más buena intencionalidad, que era un perjuicio
era un perjuicio moral. Lo que pasa era que se reconducía todos los bienes constitucionales o todos los bienes jurídicos al perjuicio moral. Y luego, ¿qué se hizo? Se hizo una traspolación de cambiar esa gran megacategoría, ese gran compartimiento estanco del perjuicio moral a lo que era el daño a la vida de relación en el 2000 y luego en el 2007 a lo que era alteración de condiciones de existencia. Pero la responsabilidad y esta temática tiene que tener una lógica, una sistematización. Eso estaba generando prácticamente una entropía en el campo de los bienes a indemnizar y de los bienes protegidos en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, lo que tienen que definir los ordenamientos jurídicos es, como se ha hecho por ejemplo en Italia, en virtud del artículo 2059 del Código Civil, decir entonces a nivel legislativo qué bienes se van a indemnizar y cuáles no. Sin embargo, miren ustedes que Colombia, como el derecho francés, tiene una tipología abierta, pero esa tipología abierta a través de la racionalidad y tenemos que manejarla, porque o si no se va a presentar un fenómeno de distorsión y de entropía absoluto. El caso contrario es en Italia, donde ese marco cerrado ha generado en una decisión emblemática de 1986 de la Corte Constitucional, a través del derecho viviente, abrir esa norma para permitir que otros bienes fueran indemnizados. Entonces allí realmente son los ordenamientos jurídicos los que tienen que ir construyendo la metodología y ver qué bienes merecen ser indemnizados. En ese orden vemos que el honor, por ejemplo, había sido indemnizado bajo el concepto de perjuicio moral. Hubo un caso interesante por el Tribunal del Valle, donde un militar que fue degradado y que se le expulsó del ejército por cobardía y luego demandó, se le reconocieron perjuicios morales, perjuicios materiales y daño al honor o buen nombre. Y se ordenó, inclusive hace ya algunos años, hace 8 o 10 años, una medida importantísima de hacer, y era una medida de retirar de todas las unidades militares el caso emblemático de él, que era usado de manera pedagógica, negativa y consecuencialmente afectaba su buen nombre. Entonces vemos que hay bienes constitucionales, hay bienes como la familia, el derecho a la tranquilidad y todo que están siendo reconocidos. Miren la sentencia del basurero Doña Juana, las otras sentencias que les he relacionado donde hay bienes constitucionales de esa naturaleza que se han reconocido ya de manera independiente, o sea, de manera como bienes constitucionales. Okay, vamos a hacer las dos últimas preguntas. La primera nos llega desde la Universidad de los Andes, doctor. Se habla de reparación integral y para ello se acude a medidas de justicia restaurativa, pero ¿realmente se están cumpliendo esas medidas de justicia restaurativa? De lo que uno supondría. No tengo aquí en mi poder, lo traía, nunca imaginé que me iban a hacer esa pregunta, pero con qué satisfacción, por ejemplo, en el caso de Rogelio Aguirre, en el caso de la privación de la libertad, la Fiscalía General de la Nación pronunció un discurso de perdón tan conmovedor, tan impresionantemente ajustado a derecho y tan reconciliador, que ordenó después de 16 años iniciar todas las investigaciones para poner a buen recaudo a los servidores de las 3 instituciones que falsearon la prueba para que este hombre estuviese 1 año en la cárcel con 7 o 8 niños al garete porque los indicaron de haber matado a la madre de los mismos, que era su esposa, cuando ellos fueron los que lo mataron en una diligencia de allanamiento. Allí, en este caso, vemos cómo la Fiscalía hace un verdadero discurso de derecho constitucional para pedirle a esas familias que ellas no tienen por qué buscar la verdad, que la familia y todos los fiscales se comprometen a ello. Qué bueno mirar, por ejemplo, que los estudiantes de Derecho pudiesen llegar a ese discurso que para mí es un verdadero canto al humanismo, al derecho, a la reparación y a la justicia. Qué bueno que se mirara precisamente cómo cumplió la policía en el caso de los hermanos Cardona, que es la primera sentencia donde enviaron al Consejo de Estado
no solamente el listado, sino fotografías, dando las clases en los colegios, en los centros comunales, dando y distribuyendo el material pedagógico y las materias que dieron durante 6 meses en toda la comunidad. O sea, que esa función de medidas de justicia restaurativa suple más que lo efímero que puede ser el otorgamiento de una suma de dinero para la sociedad, para las víctimas y para la situación que se ha generado con la deslegitimación a veces del Estado. El cumplimiento de esas medidas se ha venido dando y así lo hemos corroborado de una manera inclusive superior a como lo pensábamos que se iban a hacer. Vuelvo y reitero, el discurso de perdón de la Fiscalía por la privación de injusta de la libertad del señor Rogelio Aguirre es un canto, es una alegoría al humanismo, al arrepentimiento, al Estado de Derecho y a la justicia y a la investigación aún tardía y al establecimiento de la verdad como parte de la reparación integral. Gracias, doctor. Finalmente, la pregunta viene de la Universidad Libre de Bogotá. ¿El derecho privado en la mayoría de los casos tiene contemplada la solución precisa a la controversia que se le plantea en sus mismas normas, sin tener que acudir a ejercicios interpretativos o análisis constitucionales? ¿La constitucionalización del derecho de daños puede ocasionar la pérdida de la autonomía del derecho privado? Las estructuras tradicionales del derecho en general, y hoy vemos si hay textos precisamente de constitucionalización del derecho privado. Hoy vemos que dentro de todo este ejercicio y dentro de todo este fenómeno de constitucionalización del derecho, que precisamente a mediados del siglo pasado se está generando una influencia marcada en el entendimiento de que todas las instituciones no deben ser examinadas bajo esa cultura o ese legocentrismo. Hoy casi que acudimos a una verdadera visión bien importante, y es que hemos dejado el principio de legalidad, y ese principio de legalidad fue desplazado por lo que podríamos denominar hoy el principio de constitucionalidad. Es innegable que la Constitución entra en un permanente diálogo o dialéctica con los ordenamientos legales, entre ellos con el derecho privado para quien pregunta, de forma tal que se produce lo que hoy se podría denominar la irradiación del orden constitucional a todo el sistema jurídico. Hoy esto produce lo que un sector de la doctrina ha llamado la Constitución como cultura. Muchas gracias. Terminamos ahí. Doctor Gil, le agradecemos muchísimo sus claras respuestas y su disertación. Agradecemos también la asistencia y a las personas que están conectadas a través de nuestra página web. En este momento registramos 803 personas siguiendo su videoconferencia, doctor Gil. Igualmente a las personas que siguieron la transmisión vía Stream, queremos un saludo especial a los tribunales de Montería, Armenia, Riohacha, Ibagué, Cali, Córdoba, Cauca, Quindío, Universidad Rafael Núñez y juzgados administrativos de Montería, Cali y Santander, y Manizales, perdón. Igualmente a las procuradurías del Quindío. Les agradecemos muchísimo su asistencia, su participación y su seguimiento, y los invitamos el próximo 31 de julio con la videoconferencia Recursos Ordinarios en el Nuevo Código a cargo del magistrado de la sección tercera, doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. Muchas gracias y buen día.